El sol de la mañana se colaba por las persianas de madera de nuestra habitación, pintando franjas doradas sobre la alfombra de un suave tono cremoso. Me estiré perezosamente, sintiendo el calor de las sábanas de lino que nos envolvían. A mi lado, mi esposo, aún dormido, respiraba con una calma serena, su brazo extendido sobre mi cintura. Una sonrisa se dibujó en mis labios al recordar la vida perfecta que habíamos construido juntos, un santuario de amor y complicidad que atesoraba más allá de cualquier tesoro. Me levanté en silencio para no despertarlo, descalza sobre la madera pulida, y me dirigí a la cocina. El aroma a café fresco ya impregnaba el aire. Siempre era él quien se levantaba primero para prepararlo, un pequeño gesto diario que resumía la atención y el cariño que nos prodigábamos. Encontrarlo de pie frente a la cafetera, con su camiseta favorita ya puesta y el cabello ligeramente revuelto, era una de mis imágenes favoritas del día. Se giró al sentir mi presencia, y sus ojos, de un color cálido como la miel, se encontraron con los míos. Una chispa de alegría y reconocimiento mutuo, la promesa tácita de otro día a su lado. «Buenos días, mi amor», susurró, y su voz profunda era la banda sonora de mis mañanas. Me acerqué y me envolví en sus brazos, sintiendo la familiaridad y el consuelo de su abrazo. Su mentón descansaba sobre mi cabeza, y podíamos quedarnos así, en un silencio perfecto, durante lo que parecían minutos eternos, solo escuchando el compás de nuestros corazones latiendo al unísono. «Huele delicioso», le dije, inspirando profundamente el aroma del café y la colonia que usaba, una combinación que era sinónimo de hogar para mí. La vida a su lado era una sinfonía de pequeños momentos como este, un tejido delicado de risas compartidas, cenas improvisadas en el balcón y conversaciones hasta altas horas de la noche sobre nuestros sueños y el futuro que planeábamos con tanto esmero. Éramos dos almas que se habían encontrado, destinadas a construir un universo propio, blindado contra las adversidades del mundo exterior. La familia siempre había sido fundamental para mí. Mis padres, Ricardo y Carmen, con su amor sólido como una roca, me habían enseñado el valor de la unión. Mi hermana mayor, Inés, era mi confidente más leal, la chispa de mi vida, con quien compartía hasta el más mínimo detalle de mis días. En mi esposo, había encontrado ese mismo nivel de conexión y apoyo incondicional. Él se había integrado en mi familia como si siempre hubiera sido parte de ella, y verlos juntos, riendo en las reuniones de los domingos o compartiendo anécdotas, llenaba mi corazón de una calidez indescriptible. El fin de semana se presentaba igual de prometedor. El sábado, el esperado baby shower de Laura, mi mejor amiga, prometía ser un evento lleno de alegría y ternura. Ya imaginaba las risas, los juegos tontos y la emoción de ver a Laura radiante, a punto de iniciar esa nueva etapa en su vida. Habíamos estado semanas planeando cada detalle, desde los bocadillos temáticos hasta los pequeños recuerdos para los invitados. Para mí, estos eventos eran la representación misma de la plenitud, la compañía de amigos queridos, la celebración de nuevas vidas y el compartir instantes de pura felicidad. Mi esposo, con su habitual entereza y entusiasmo, había ofrecido su ayuda para montar las decoraciones y llevar los regalos, demostrando una vez más su compromiso y alegría por nuestras amistades y todos los momentos que juntos compartíamos. Él era mi ancla, mi refugio, el hombre con el que visualizaba cada capítulo de mi porvenir, convencida de que nada podría empañar la brillantez de nuestra dicha. El fin de semana se presentaba igual de prometedor. El sábado, el esperado baby shower de Laura, mi mejor amiga, prometía ser un evento lleno de alegría y ternura. Ya imaginaba las risas, los juegos tontos y la emoción de ver a Laura radiante, a punto de iniciar esa nueva etapa en su vida. Habíamos estado semanas planeando cada detalle, desde los bocadillos temáticos hasta los pequeños recuerdos para los invitados. Para mí, estos eventos eran la representación misma de la plenitud, la compañía de amigos queridos, la celebración de nuevas vidas y el compartir instantes de pura felicidad. Mi esposo, con su habitual entereza y entusiasmo, había ofrecido su ayuda para montar las decoraciones y llevar los regalos, demostrando una vez más su compromiso y alegría por nuestras amistades y todos los momentos que juntos compartíamos. Él era mi ancla, mi refugio, el hombre con el que visualizaba cada capítulo de mi porvenir, convencida de que nada podría empañar la brillantez de nuestra dicha.
nuestra vida en Madrid era, para el ojo externo, y para mí misma la mayor parte del tiempo, un lienzo de perfección. Como arquitecta de interiores, había dedicado mi carrera a crear espacios donde la belleza y la funcionalidad convivieran en armonía, y nuestro ático en el barrio de Salamanca era la máxima expresión de esa filosofía. Cada rincón, desde las vigas expuestas que daban un toque rústico al salón minimalista hasta la cocina de mármol pulido, hablaba de un diseño meticuloso y un gusto impecable. Era nuestro santuario, un refugio de diseño moderno que Javier y yo habíamos construido juntos, no solo con muebles y arte, sino con risas, planes y la promesa de un futuro compartido. Javier, mi esposo, era la otra mitad de esta ecuación perfecta. Un ejecutivo carismático cuya energía llenaba cada habitación, hacía que la vida fuera una aventura constante. Sus ojos chispeantes y su sonrisa fácil eran, para mí, el centro de mi universo. Juntos, habíamos tejido una red de estabilidad económica que nos permitía vivir sin preocupaciones, disfrutando de viajes espontáneos y cenas en restaurantes de estrella Michelin, pero valorando aún más nuestras noches tranquilas en casa, acurrucados en nuestro sofá de terciopelo. Mi círculo de amigos era tan vibrante como nuestro hogar, y estaba anclado en la inquebrantable amistad con Laura, mi confidente desde la universidad. Más que amigas, éramos hermanas de alma, y verla a punto de convertirse en madre me llenaba de una alegría casi tan intensa como si fuera a ser yo. Hablábamos a diario, compartiendo desde las últimas tendencias de diseño hasta los miedos más íntimos sobre el futuro, y la llegada de su bebé era un hito que esperábamos con la misma ilusión. La expectativa del baby shower me envolvía por completo. Era más que una simple fiesta, era la cristalización de tantos sueños, de la promesa de nuevas vidas, la confirmación de que nuestra burbuja de felicidad era sólida e inexpugnable. Me había levantado el sábado con una emoción que me hacía levitar, revisando una última vez el vestido de lino que había elegido y el meticuloso lazo de nuestro regalo para el bebé. Javier, con su habitual despreocupación encantadora, ya estaba preparando el café, su sonrisa matutina tan reconfortante como siempre. Lista para la invasión de pañales, Sofía, bromeó, acercándose para darme un beso en la frente. Yo le sonreí, una sensación de dicha tan profunda que casi dolía. Más que lista, respondí, abrazándolo fuerte, sintiendo su calor, su aroma a café y a él mismo. En ese momento, no había sombras, solo un sol radiante que iluminaba cada fibra de nuestra existencia, un presagio de un día que se anunciaba tan perfecto como el resto de nuestra vida. La mañana avanzaba con la misma ligereza que el hilo de lino de mi vestido. De camino a casa de Laura, el sol se filtraba entre los árboles, pintando patrones cambiantes en el parabrisas. Javier conducía, su mano ocasionalmente apretaba la mía, un gesto que en otro momento me hubiera llenado por completo, pero que en las últimas semanas se había vuelto menos frecuente, casi un tic. Yo lo achacaba al estrés de su nuevo proyecto, una carga que, según él, lo absorbía por completo, robándole horas de sueño y, por ende, fragmentos de nuestra habitual cercanía. Había notado su distancia, sí. Esas llamadas de última hora que lo obligaban a salir de la cama en plena madrugada, los fines de semana dedicados a reuniones urgentes que antes compartíamos en paseos por el parque o mañanas perezosas. O la excusa, casi poética en su ingenuidad, de que estaba ayudándome con los preparativos del bebé. ¿Con cuáles? Si era Laura quien estaba embarazada y yo quien organizaba cada detalle del *baby shower* con fervor casi maternal. Él se refería a las compras de regalos, a la búsqueda de esa cuna especial que Laura soñaba, o incluso a organizar la logística de los invitados, pero sus ayudas se traducían en ausencias, en tareas delegadas o en excusas que, a veces, sonaban huecas. Cada vez que mi mente coqueteaba con la mínima punzada de inquietud, la descartaba inmediatamente. Javier era mi roca, mi pilar, el hombre más íntegro y bondadoso que conocía. Su esencia era la lealtad y la transparencia. Si estaba distante, era porque la vida, con sus exigencias, lo estaba comprimiendo. Era mi deber como su esposa ofrecerle comprensión, espacio, y el apoyo incondicional que él siempre me había brindado. ¿Cómo dudar de un hombre que, pocas horas antes, me había besado la frente con esa sonrisa matutina que derretía cualquier duda? Era el Javier de siempre,
solo que más ocupado. Más entregado a sus responsabilidades, quizás. Era eso. ¿Estás bien, amor? Te veo pensativa. Su voz interrumpió mis cavilaciones, haciéndome volver al presente. Su pulgar rozó suavemente el dorso de mi mano. Le sonreí, una sonrisa que intentaba ser tan radiante como el sol de esa mañana, pero que sentí teñida de una imperceptible sombra. Perfectamente. Solo repasaba mentalmente la lista para el baby shower . No quiero que se me olvide nada para nuestra Laura, me apresuré a decir, buscando desviar la atención de mi propio universo interior. Él asintió, su mirada fija en el camino, y la conversación se disolvió en el suave murmullo del motor. La casa de Laura ya se adivinaba a lo lejos, decorada con guirnaldas y globos. Una emoción genuina, que no dejaba espacio para sombras, me invadió al ver a sus padres y a su hermana ya en la entrada. Olvidé por un instante la lejana punzada, la que yo misma había ignorado. Este día era para Laura, para la vida nueva que llegaba, para celebrar la amistad. Y Javier estaba allí, a mi lado, mi compañero de vida. Todo estaba bien. O al menos, así me convencí de que lo estaba. La fisura, apenas perceptible, seguía allí, una línea invisible en el cristal de nuestra felicidad, esperando el golpe que la convertiría en un abismo. La casa de Laura vibraba con una energía contagiosa. Globos de colores pastel flotaban por la sala, guirnaldas con pequeños pijamas adornaban las paredes y la risa, esa melodía universal de la felicidad, llenaba cada rincón. Era el escenario perfecto para un nuevo comienzo, para la promesa de una vida que pronto llegaría. Entrar allí fue como sumergirme en un abrazo cálido y colectivo. Por un momento, el pequeño e insignificante desasosiego que me había acompañado en el coche desapareció por completo, engullido por la ola de alegría pura. Sofía. Llegaste. Laura, con su vientre abultado y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, se acercó para darme un abrazo, su entusiasmo casi palpable. Era la imagen de la plenitud, y verla así llenaba mi pecho de una emoción genuina. Gracias por venir, a los dos, añadió, mirando a Javier a mi lado. Él le dedicó una sonrisa amable. Faltaría más. No me perdería esto por nada del mundo, le respondí, correspondiendo su abrazo con toda la fuerza del cariño que nos unía desde la infancia. Javier depositó su regalo en la mesa de los presentes, antes de ir a saludar a algunos conocidos de Laura que ya estaban allí. Yo, instintivamente, me sumergí en la organización, ofreciéndome a ayudar a Laura con los últimos detalles de la mesa de dulces o a guiar a los invitados. Me sentía orgullosa, inmensamente orgullosa de ella. De la mujer fuerte y hermosa en la que se había convertido, y de la familia que estaba creando. Cada risa de Laura, cada felicitación de los invitados era un eco de mi propia felicidad por ella. Javier se movía con facilidad entre la gente, conversando, bromeando. Observarlo desde la distancia, tan natural, tan desenvuelto, me tranquilizaba. Era mi respaldo, mi roca, mi compañero. Tal vez mis miedos de la mañana habían sido solo producto de una imaginación demasiado fértil, un eco de mis propias inseguridades. La sonrisa que antes sentí teñida de sombra, ahora brillaba con más autenticidad. Los años de amistad con Laura y los años de amor con Javier se entrelazaban en ese espacio, creando una burbuja de aparente perfección. Juegos de adivinanza sobre el peso del bebé, bromas sobre pañales, y anécdotas sobre los primeros meses de la maternidad llenaron la tarde. El aire estaba impregnado del dulce aroma de los pasteles y la vibrante energía de la expectación. A medida que el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y morados, Laura, con un brillo especial en los ojos, nos llamó a todos para un momento especial. «Atención, por favor, atención», exclamó, alzando una copa de zumo de manzana espumoso. Las conversaciones se apagaron, y el bullicio se transformó en un expectante silencio. Sostuve mi propia copa, sintiendo el leve cosquilleo de la anticipación. Javier se posicionó a mi lado, su mano rozando suavemente mi espalda. Era el momento del brindis, el clímax de la celebración, el instante en que todos compartiríamos nuestros deseos para el futuro de Laura y su bebé.
Nunca imaginé que un momento tan lleno de promesa podría albergar el inicio de nuestra ruina. Javier se irguió de golpe, la copa en alto. El ligero rozor de su mano en mi espalda desapareció, y un vacío helado me envolvió. Era su momento de hablar, el brindis de cierre, aquel en el que se suponía que honraría a Laura y a su bebé. La sala enmudeció por completo, y todos los ojos se clavaron en él, en mi Javier. Mi corazón, que segundos antes latía al ritmo alegre de la fiesta, empezó a galopar con una fuerza inusual, desacompasada. Observé su perfil, su sonrisa, y esperé las palabras de siempre, los buenos deseos, las promesas de apoyo a la nueva familia. Pero su mirada no se posó en Laura, la radiante madre del día, ni en el pequeño grupo de amigos del que ella formaba parte. No, sus ojos se fijaron directamente en mí, una intensidad inusual en ellos, una especie de brillo febril que hasta entonces no había notado. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Bajé la vista de inmediato, incapaz de sostener ese escrutinio, sintiendo como la aparente burbuja de perfección que había creado a mi alrededor se empezaba a resquebrajar. El silencio se hizo casi doloroso, pesado, preñado de una expectativa que de repente se sentía siniestra. Javier carraspeó, y el sonido reverberó en el aire, amplificado por la quietud. Mi pulso tamborileaba en mis sienes. Levantó la copa un poco más, y su voz, clara y resonante, rompió el hechizo. Cada palabra, un martillazo. Laura, querida, este día es para celebrar la vida, el amor y la expansión de la familia, comenzó, y por un instante, un minúsculo instante, pensé que todo estaría bien. Que mis miedos eran infundados. Pero luego, su tono cambió. Se volvió más íntimo, pero no de la manera reconfortante a la que estaba acostumbrada. Había una solemnidad, una decisión que me heló la sangre. Sus ojos volvieron a mí, atrapándome. Pero, continuó, y cada sílaba se clavaba en mi pecho, en un día tan propicio para los nuevos comienzos, para la verdad, siento que, como el hombre que soy, y de pie aquí hoy, debemos ser honestos. *** Tenemos que afrontar que nuestra familia, la mía, está a punto de crecer de una forma inesperada, ***. El mundo se detuvo. Mi mente se vació, incapaz de procesar el significado inmediato de sus palabras. ¿Nuestra familia? ¿La mía? La copa resbaló de mis dedos, pero antes de que pudiera estrellarse contra el suelo, Laura, que estaba a mi lado, la atrapó. El tintineo del cristal al chocar con su mano fue el único sonido que logró penetrar la niebla que se instaló en mi cerebro. Sentí las miradas de todos sobre mí, sobre Javier. El murmullo que comenzó a extenderse por la sala era un zumbido distante, como el de miles de abejas atrapadas en mi cabeza. El dulce aroma de los pasteles se transformó en un hedor acre a traición. La luz del atardecer que antes me había parecido tan cálida, ahora se sentía fría, implacable, revelando cada arruga de la falsedad en el rostro de mi marido. La sonrisa que hasta hace poco había visto tan natural, ahora era una mueca cruel, victoriosa. Este no era mi Javier, o al menos no el Javier que creía conocer. Este era un desconocido, un verdugo que acababa de pronunciar la sentencia de muerte de nuestra vida, de todo lo que habíamos construido juntos. Mi respiración se cortó, y por un instante, solo hubo oscuridad. Mi respiración se cortó, y por un instante, solo hubo oscuridad. Pero la oscuridad no era un consuelo, sino un telón que se rasgó violentamente para revelar una realidad que jamás habría imaginado. El zumbido de las abejas en mi cabeza se hizo más fuerte, y luego, de entre esa niebla, la voz de Javier volvió a perforar el silencio atónito, cada palabra un clavo más en el ataúd de mi alma. Tenemos que. Su voz resonó, ahora con un tono de falsa solemnidad que me heló la sangre. Mis ojos se abrieron de golpe, como si hubieran estado sellados. Laura, a mi lado, me miraba con una expresión de horror plasmada en su rostro, su mano aún aferrada a la copa que había rescatado. A mi alrededor, las caras de los invitados pasaron de la confusión al asombro, y finalmente a una especie de morbo colectivo. Todos esperaban, conteniendo la respiración, la continuación de esa condena. Javier sonrió,
una sonrisa pequeña, pero llena de una satisfacción retorcida que no era propia de él, o al menos no del Javier que yo conocía. Se aclaró la garganta, y por un microsegundo, mis ojos se encontraron con los suyos. No había arrepentimiento, no había duda. Solo una glacial determinación. Tenemos que compartir una verdad con todos, dijo, y sus palabras flotaron pesadamente en el aire cargado del baby shower. Una verdad que, por protección, hemos guardado en la intimidad de nuestro hogar. Hizo una pausa, paseando la mirada por los rostros atónitos, saboreando el momento. Mi corazón latía desbocado, esperando lo inevitable, aunque temiendo que lo inevitable fuera infinitamente peor de lo que mi mente podía concebir. Y entonces lo dijo. La frase que destrozó cada fibra de mi ser, la que pulverizó la poca esperanza que quedaba, y que reconstruyó mi realidad en un infierno helado de engaño. Este bebé, fruto de mi amor por Sofía es mío. Sofía y yo hemos guardado nuestro secreto por su protección, pero hoy es el día de la verdad. El mundo no solo se detuvo, sino que explosionó en mi interior. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Mis labios temblaron, y un ruido ahogado se escapó de mi garganta, un gemido de incredulidad y horror. Javier me había mirado directamente al pronunciar mi nombre, Sofía. Mi nombre. Mi sangre se heló en las venas. La traición era tan profunda, tan cruel, que no podía comprenderla. ¿Estaba diciendo que el bebé de Laura era su hijo? ¿Y que ese hijo era fruto de nuestro amor? ¿Nuestro amor? Mis ojos recorrieron el vientre abultado de Laura, luego regresaron al rostro gélido de mi marido, y de allí a los invitados. Las miradas ahora estaban fijas en mí, no solo con curiosidad, sino con una mezcla de conmoción, sospecha y, en algunos, una condena silenciosa. El murmullo se convirtió en un coro incesante de cuchicheos y exclamaciones ahogadas. Laura soltó la copa. Esta vez no la atrapó nadie. Cayó al suelo con un estrépito que pareció desgarrar la realidad misma. El cristal se hizo añicos, y cada fragmento reflejó la luz del sol poniente como pequeñas puñaladas. No era solo la copa la que se había roto. Era mi vida. Era nuestra vida. Mi mente, que hasta ese momento había estado en una niebla, de repente se sintió horriblemente clara. La jugada. El engaño. La cruel manipulación. Javier no estaba confesando una aventura conmigo, Sofía, siendo yo su esposa. No. Estaba utilizando mi nombre, el de su esposa, ¿para qué? ¿Para encubrir quién era la verdadera madre? ¿Para presentar como nuestro un hijo que no era mío, o que jamás habíamos concebido? La revelación no era solo de un hijo. Era de un abismo de mentiras que Javier había construido, y en el que ahora me arrastraba, haciéndome cómplice, o peor aún, la fachada de su engaño. ¿Era Laura la madre de su hijo? ¿Y él estaba usando mi nombre para salvar las apariencias, o para protegerme de una verdad aún más brutal? Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero era un temblor interno, un terremoto que desmoronaba mis cimientos. Ni una lágrima se atrevió a caer. El dolor era tan inmenso que había superado la capacidad de mi cuerpo para el llanto. Sentí que el aire se volvía denso, que me ahogaba. Los colores brillantes de los adornos del baby shower se volvieron grises, los sonidos, una cacofonía infernal. Mi marido, el hombre que había jurado protegerme, amarme, era un titiritero, y yo solo una marioneta en su obra macabra. Me había quitado mi hogar, mi futuro, y ahora, mi identidad. Mi nombre se convirtió en una mancha, un eco de falsedad en el aire. Él me había entregado al escarnio público, a la confusión, mientras yo apenas podía respirar. Este era el fondo. La verdad, retorcida y cruel, era un veneno que corría por mis venas. La oscuridad no había sido el final, sino el inicio de una caída implacable hacia la desolación. Y en el centro de ese abismo, solo quedaba una certeza, la venganza. Pero antes, el puro, paralizante, horror. La atmósfera, ya densa por la revelación de Javier, se fracturó en 1000 pedazos.
Los susurros se hicieron gritos ahogados, las risas se transformaron en jadeos de incredulidad. No fue una explosión inmediata, sino un incendio lento, que crecía con cada segundo de silencio que seguía a la última palabra de mi esposo. Yo estaba allí, anclada al suelo, mi cuerpo una estatua de sal bajo la tortura del sol. No era yo la que se movía, sino el mundo el que giraba a mi alrededor, desorientado. Fue Elena, mi mejor amiga, la anfitriona del baby shower y el centro de atención de la tarde antes de que Javier lo destruyera todo, quien rompió el hechizo del estupor. Sus ojos, antes llenos de la alegría de la maternidad inminente, ardían con una furia purulenta, incapaces de comprender la magnitud de la afrenta. Se acercó a nosotros, su bonito vestido de fiesta convertida en el sudario de su propia felicidad robada, sus manos temblando, no de miedo, sino de una indignación que trascendía las palabras. ¿Qué has dicho, Javier? Su voz era un silbido ronco, apenas audible sobre el murmullo creciente de la multitud. ¿Tenemos que qué? ¿Y tú, Sofía? ¿Sabías de esto? La mirada de Elena me atravesó como un rayo, llena de una traición que no podía aún nombrar. Yo no respondí. No podía. Mi boca era un cántaro vacío, mis pulmones, cavernas huecas. Era Javier quien tenía el control de esta escena macabra. Él dio un paso al frente, con una calma espeluznante, como si estuviera recitando un guión largamente ensayado. Su rostro, desprovisto de cualquier atisbo de remordimiento, era una máscara de absoluta frialdad. Su mirada se posó en Elena, luego barrió a la multitud, y finalmente, se detuvo en mí, arrastrándome sin piedad a este foso de engaños. Elena, dijo Javier, su voz resonando con una autoridad gélida que helaba la sangre, lo que has oído no es una invención. Sofía y yo hemos guardado un secreto por mucho tiempo. Un secreto que ha crecido entre nosotros de forma inevitable. Hizo una pausa teatral, y cuando pronunció las siguientes palabras, cada una fue un golpe certero que me dejó sin aliento. Tenemos un hijo. Nuestro hijo. Una ola de exclamaciones ahogadas barrió la terraza. La gente se cubría la boca con las manos, sus ojos bien abiertos, fijos en nosotros. Javier había dicho nuestro hijo, implicándome directamente. Me había arrastrado al centro de su farsa más inmunda. No había mencionado a Laura. Había convertido la mentira en una verdad a medias, donde yo era la co-conspiradora, la fachada de su engaño. Es una vileza, Javier. Una mentira. Gritó Elena, con una furia descontrolada. Tú no has podido hacerle esto a Sofía. A mí. A todos nosotros. Dime, Sofía, que es una mentira. Dímelo. Las esperanzas de Elena, sus súplicas desesperadas, rebotaban contra mi silencio forzado. Javier me miró, una orden tácita en sus ojos, una amenaza invisible que me obligaba a la inacción. Yo era un muro, un lienzo en blanco para su obra de teatro. No podía articular una palabra, mi parálisis era mi confirmación. Él había dicho nuestro hijo, y mi mutismo era mi sentencia, mi aceptación forzada. No hay mentira que valga, Elena, replicó Javier, su voz dura como el granito. Algunos amores son una fuerza de la naturaleza. Inevitables. La vida nos ha llevado por caminos impredecibles. Esto es lo que es. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Y sí, es nuestro. Su nuestro me envolvió, me asfixió. Era una soga alrededor de mi cuello. Él no estaba justificando un amor. Estaba justificando el acto de encubrimiento, el abandono de mi identidad. No había remordimiento en sus ojos, solo una convicción fría, calculada. Me había negado mi duelo, mi rabia, forzándome a ser parte de esta pantomima. El dolor había encontrado una nueva dimensión. Ya no era solo la traición personal, sino la humillación pública, la conspiración forzada. La venganza. Sí. Pero antes, la verdad debía ser desenterrada del fango de sus mentiras. El caos explotó.
Las exclamaciones de asombro y las recriminaciones ahogaron el aire de lo que se suponía ser una celebración. Antes de que pudiera procesar la escena por completo, Javier me arrastró fuera, con una mano firme en mi brazo, su rostro una máscara de fría determinación. No hubo palabras en el coche, solo el silencio pesado de una confesión forzada que reverberaba en mis tímpanos. Al llegar a casa, la realidad se asentó. Él se encerró en su estudio, dejando un vacío helado en el resto de la casa, y mi mente no tardó en llenarse de los ecos de cada palabra, cada mirada de Elena. La noticia, tal como predije, no tardó en volverse un incendio forestal. No pasaron 24 horas antes de que mi teléfono explotara con mensajes y llamadas, algunos con preguntas solapadas, otros directamente acusatorios. Pero no eran para mí, sino sobre ella. Para mi familia, yo era la víctima. Para el mundo exterior, la otra, la que había fallado en ver la verdad. El foco de la vergüenza, sin embargo, se posó con una crueldad particular sobre Elena. Era la embarazada, la que supuestamente había tenido una aventura con mi esposo. La que había roto un hogar. La hipocresía social no tenía límites. Días después, el reflejo de ese ostracismo empezó a verse con una claridad brutal. Los grupos de madres del colegio, con los que Elena compartía cafés y charlas, desaparecieron. Las invitaciones a eventos se esfumaron. Una tarde, Inés me llamó, su voz teñida de indignación. Había visto a Elena en el supermercado, y varias de nuestras amigas en común, esas que habían estado en el baby shower, la habían evitado activamente, girándose en los pasillos, murmurando. Es como si su dolor fuera contagioso, Sofía, dijo Inés, y sentí una punzada de culpa. Yo había sido cómplice de Javier en la farsa. Pero Inés no me culpaba a mí, me defendía, creyendo que yo era la inocente engañada. La paradoja era cruel. Lo más doloroso, lo escuché de Alejandro, quien aún mantenía un ojo discreto sobre Elena por pura humanidad. Su propia familia, en lugar de ser su refugio, se había convertido en su principal inquisidor. Tuvo que haberlo visto venir, Elena. ¿Cómo pudiste ser tan ciega?, le había gritado su madre, Carmen, según Alejandro, en una discusión pública en el hospital, donde Elena había acudido a una revisión. Su padre, Ricardo, se había mantenido al margen, la decepción grabada en su rostro, negándole el apoyo tácito que siempre le había brindado. Para ellos, era la vergüenza de la familia. La mujer fácil que había deshonrado su nombre. La ironía era tan afilada que sangraba. ¿Fácil? Elena había sido tan inocente, tan pura, y ahora estaba siendo triturada por el mismo hombre que la había usado, y por la sociedad que la juzgaba por lo que creía ver. Observaba desde la distancia, con el alma macerada por mi propia impotencia y la culpa. Cada informe de Alejandro, cada murmuración que llegaba a mis oídos, no hacía sino alimentar la llama fría de mi resolución. Ya no había lágrimas. Solo una sequedad en los ojos y una claridad en la mente. Javier había fabricado una realidad tan retorcida que había destruido a mi mejor amiga, a la vez que me había convertido en su co-conspiradora muda. Me había arrebatado a mi esposo, pero también mi propio nombre y mi dignidad, al obligarme a cargar con una mentira que me ahogaba. La venganza era un plato que debía servirse frío, y el congelador de mi corazón estaba empezando a funcionar a pleno rendimiento. Necesitaba la verdad, no solo para Elena, sino para mí. Para desenterrar el fango, necesitaba excavar profundo. Mi silencio no iba a ser mi sentencia eterna, sería el escalpelo que desvelaría la operación de Javier. Él había subestimado el poder de una mujer a la que se le había quitado todo, excepto la necesidad de respirar libertad. Cada soplo de aire se convertiría en un paso hacia mi objetivo. Asterisco fin de la traición y la mentira, asterisco y ese fin, sería mi comienzo. La llama fría que había encendido en mi pecho encontró aún más combustible en los días y semanas que siguieron. Alejandro, con su red de contactos y su discreta habilidad para investigar sin levantar sospechas, se convirtió en mis ojos y oídos, un susurro constante de la verdad que Javier se esforzaba por sepultar. Los informes que me llegaban a través de él eran devastadores, cada uno una confirmación más de la calculada crueldad de mi esposo.
La primera noticia contundente fue sobre la casa. Aquel hogar que Elena y Javier habían construido con ilusiones, ladrillo a ladrillo, ahora se derrumbaba bajo el peso de la traición. Alejandro me explicó con voz neutra, pero con una visible indignación en sus ojos, cómo Javier había vaciado las cuentas conjuntas de la pareja. No solo despojó a Elena de cada céntimo que compartían, sino que, de una forma vilmente orquestada, se aseguró de que ella asumiera una montaña de deudas ocultas. Él había usado cláusulas legales, preparadas en secreto mucho antes del baby shower, cuando la dulce charada de su amor aún estaba en pleno apogeo. Elena ni siquiera tiene acceso a un abogado decente, Sofía, me dijo Alejandro una tarde, la voz áspera por la frustración. Ha descubierto que las escrituras de la casa estaban a nombre de una sociedad fantasma controlada por Javier. Legalmente, ella no tiene nada. Está en la calle, con solo lo opuesto y una deuda que la aplastará. La noticia me golpeó como un mazazo. Lo que para Javier era una maniobra de ajedrez, para Elena era la destrucción de su existencia. Él no solo la había abandonado, sino que la había despojado de cada ápice de seguridad material. El escándalo público la había señalado, la había convertido en el hazmerreír de la alta sociedad a la que Javier tanto aspiraba. Ahora, la ruina financiera y la amenaza de una carrera destrozada la dejaban en la más absoluta vulnerabilidad. Recordé una llamada desesperada de Elena hacía apenas unos días. Su voz, siempre vibrante y llena de luz, era ahora un hilo débil, tembloroso, cargado de una desesperación abismal. Sofía, no tengo nada. La casa, las cuentas, todo, había sollozado, incomprensiblemente, como si aún no pudiera asimilar la magnitud de la catástrofe. Mi trabajo, ya nadie quiere contratarme. Soy la mujer del escándalo. La que fue engañada y abandonada, y ahora, la que arruinó la vida de todos a su alrededor. Había un matiz de culpa retorcida en sus palabras, una internalización de la narrativa de Javier que me heló la sangre. Él no solo la había destruido, sino que la había convencido de que era su propia culpa. Mi propia impotencia se transformó en una rabia silenciosa y gélida. Quería gritarle a Elena que no era su culpa, que Javier era el monstruo, pero las palabras se me atragantaban. Mi silencio había sido mi condena, y ahora sentía que era una traidora más. Pero la culpa ya no me paralizaba, me impulsaba. La ruina de Elena no era un efecto colateral, sino el diseño meticuloso y cruel de Javier. Y mi deber, mi inflexible propósito, era desenterrar cada una de las mentiras que había sembrado. Él pensó que la había aniquilado, que la había borrado del mapa. Lo que no sabía es que, al hacerlo, había encendido en mí la chispa de una justicia inquebrantable. Cada día que Elena sentía el peso de la indigencia y la humillación, mi determinación se endurecía, forjándose en acero. No había clemencia, no había piedad, solo la necesidad visceral de exponer al hombre que había destruido tantas vidas, incluida la suya. Y por extensión, la mía. Ese fin que parecía ser el de Elena, sería mi verdadero y poderoso comienzo.